Es La Mañana de Federico. Es radio. Las 8:29 de la mañana, las 7:29 en las Islas Canarias, y vamos recibiendo poco a poco a los contertulios de hoy. Hoy va a ser un día complicado, por cierto, en el país, prácticamente en todo el territorio nacional. La cota de nieve baja hasta los 200 metros en el norte y a los 500 metros en el resto del país, así que mucha precaución porque la lluvia y la nieve van a volver otra vez a hacer acto de presencia y, por supuesto, el frío. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenos días. Tú vienes de Ávila, ¿no? Y nos contabas que, bueno... En Ávila nevó en Reyes. Qué bonito, sigue blanca. Qué bonito, entonces, qué bonito esa imagen de la muralla, ¿verdad? Todo nevado y los niños felices tirándose con el trineo, como es costumbre. Luego ya la vida cotidiana es más complicada, pero sí, la verdad es que el paisaje es inigualable. Claro que sí, bueno, el paisaje como en muchísimos puntos de España, un paisaje idílico y un modo de vida y un medio de vida, la verdad es que tan crudo, ¿verdad? Y así es como ha vivido la gente en España durante muchísimo tiempo. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. ¿Con qué calentamiento global, no? Vale. Veía el otro día las imágenes de cómo rescataban, podemos decirlo así, a una señora mayor en Picos de Europa, en un pueblecito de Picos de Europa, que la pobre mujer pues necesitaba asistencia médica, tenía que ir al médico y bueno, no había manera de... Y bueno, por fin llegaban a su domicilio y bueno, es que así se sigue viviendo también en muchos puntos del país, ¿no? Es que hace mucho que no teníamos estas nevadas, entonces ya habíamos perdido la costumbre. Yo recuerdo que me costó encontrar las botas de nieve, esas que se agarran a la nieve, sí. Y que te permiten andar con cierta facilidad. No con crampones, pero casi, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que realmente esto ha sido organizado por el jefe para la presentación de su libro, en el cual el ambiente siberiano era muy adecuado. Al cual tuvimos ocasión de asistir, de escucharte a ti también, porque formaste parte de esa presentación. La verdad escuchar es que al jefe, básicamente. Un éxito absoluto, tanto de gente como luego de repercusión que ha tenido en los medios. Ya la 6ª edición del trabajo, y la verdad es que bueno, todo coincidía, todo... Hoy que no está Federico, se puede decir tranquilamente, es un libro que marca una época dentro del mundo intelectual español, y eso hay que decirlo. Curiosamente, y digo curiosamente porque no siempre sucede así, el público lo ha percibido inmediatamente. Que un libro agote no sé cuántas ediciones antes de estar en librería es una cosa sin precedente. Bueno, y si me permitís, cada día, Sara Sanz, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy Sara nos va a acercar a la prensa, pero hoy precisamente en la prensa tenemos un ejemplo de lo que estás diciendo, Gabriel, de lo necesario y de lo actual del libro de Federico, y es ese balance del año de Pablo Iglesias después de Vistalegre 2, ¿no? Ese corte, esa declaración que él hacía: no habrá purgas, no habrá ningún tipo de criba después de haberse enfrentado a Errejón. Bueno, pues un año después no queda nada del errejonismo. Se ha cargado absolutamente a todo y a todos los que tuvieran que ver con su rival directo. Eso sí que es un clásico, Rosana. Amigo, ¿no? Eso sí que es un clásico. Hay un artículo, yo creo que debe ser de los años 20, de Freud, que se llama Acerca del no. O sea, cuando uno utiliza el no sin que le hayan preguntado nada, está claro que lo que quiere decir es sí. No va a haber purgas. ¿Y a usted quién le ha preguntado nada? ¿Que no va a haber purgas? Ah, vale, ya sé que va a haber todas. Sara, ¿tú qué, de los informes que hay hoy en la prensa, qué destacarías o qué más te ha llamado la atención? Escasos, por cierto. A mí me ha llamado la atención precisamente esa ausencia. ¿Por pocos? Sí, lo veo en el diario El Mundo. Es una información de Álvaro Carvajal, que sabes que suele seguir siempre la formación de Pablo Iglesias, como también, por ejemplo, en Libertad Digital tenemos a Miriam Muro, muy pendiente de este aniversario, porque al fin y al cabo es un aniversario, ¿no? Justo la caza de brujas de Pablo Iglesias, tras ese Vistalegre 2, justo se cumple hoy un año de esas palabras que hemos escuchado recientemente de Pablo Iglesias, y nos cuenta Miriam Muro que en esa purga del errejonismo que se ha producido no ha relanzado precisamente a la formación de Podemos, como estamos viendo en las encuestas. Caza de brujas también, a la que elude hoy el diario El Mundo, como digo, esa pieza que firma hoy Álvaro Carvajal, que nos cuenta caza de brujas contra todo simpatizante rejonista en las estructuras, y esa cacería ha culminado ya ni más ni menos que con todas las estructuras estatales del
del partido, el despido de 1/3 de la plantilla, la purga y sustitución de un 65% de los responsables de áreas y el exilio forzoso, por supuesto, de una veintena de estrechos colaboradores de Íñigo Errejón, incluido, por supuesto, él mismo, a la política autonómica de Madrid. Y es que la gran obsesión en todo este tiempo de Pablo Iglesias, nos dice Carvajal, ha sido borrar del mapa todo poder orgánico que suene o que huela a Errejón. Bueno, estamos hablando, Pedro J. Ramírez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hay que Muy disculpar a Pedro, que es muy puntual, hay que decirlo, todos los lunes está aquí, si no el primero, el segundo o el tercero, pero bueno, está después de Federico está él. Pero yo supero en puntualidad a todos eso vosotros. Hay que aclarar que la extra puntual, solo he conocido, con perdón, otra persona más puntual que tú, que es Gallardón. Ah, bueno, no sé. Por eso digo lo de con perdón. No me compares demasiado con él, que no sé. Sería hacerte peligrar tu posición en el programa. No, estamos hablando de Podemos, de Pablo Iglesias, un año después de Vista Alegre 2. Hablábamos del libro de Federico Jiménez Los Santos, de Memorias del Comunismo, precisamente esa purga que no iba a hacer y que él se comprometía a no hacerla hace un año, de esa escasez de noticias, según nos decía Sara. Quizá es que Pablo Iglesias y Podemos ha dejado de estar de moda, quizá ya no vende, a lo mejor se ha pasado ese momento. Vamos a ver, ellos se presentaron, irrumpieron en la vida española con un planteamiento muy audaz e innovador, porque había mucho de transversalidad, por lo menos en la manera de hacer política, en la manera de presentarse, en un discurso heterodoxo desde la perspectiva de la vieja izquierda dogmática. Lo que ocurre es que a medida que la praxis ha ido desarrollándose, Iglesias y los suyos han vuelto al rincón del que decían haber salido. Yo creo que Podemos ya no va a ser ni una opción de gobierno ni el partido hegemónico en la izquierda. Y creo que buena parte de la culpa, es decir, así como el gran activo de Podemos ha sido la personalidad de Pablo Iglesias, también es su gran problema. Iglesias es probablemente el mejor dotado para la vida pública, para la comunicación, para el debate, y el que tiene mejor formación, podríamos decir, una formación menos deficiente de todos nuestros dirigentes políticos. Sin embargo, hay algo que puede con él, que es ese sentido sectario, excluyente, ese odio hacia determinados sectores de la sociedad española que le corroe, que es superior a sus fuerzas. Y eso está llevando a su autodestrucción, porque ha cometido un error del que no va a recuperarse ya nunca, que es el haberse aliado en Cataluña con quienes quieren destruir España. Es una alianza a veces más explícita, a veces menos explícita, pero eso le está marcando para siempre. Y sin que el PSOE haga grandes alardes de españolidad, Celestino Corbacho daba ayer en El Español su primera entrevista tras la salida del PSC y marcaba distancias. El PSC no está recuperando la posición en la que está la mayoría de los españoles, pero tampoco está jugando el papel de conde don Julián, que es lo que está haciendo Podemos, y eso fuera de Cataluña le está destruyendo día a día. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Pablo Iglesias es así ahora y era así antes. Llegó con un discurso rompedor, es verdad, y eso le permitió abrirse hueco con el espacio público, pero Pablo Iglesias no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el modo en que los medios de comunicación le miran, porque si hoy Pablo Iglesias justifica a los nacionalistas catalanes, entonces justificaba con sus visitas a las ricotabernas lo que había hecho ETA. Si hoy vemos que se ha cargado a Errejón, en su momento utilizó los círculos para ascender y crear estructuras de poder locales y después los destruyó ignorándolos. Es decir, que Pablo Iglesias siempre ha sido el mismo. Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación ahora quieren verlo o quieren ignorarlo y antes no querían Ana, verlo. Lo que yo acabo de decir es que es la praxis, el estar en primera línea
Es decir, a medida que suceden los acontecimientos, tú te tienes que retratar. Y hay que ver si tienes capacidad de ampliar tu base social o si tiendes a restringirla. Y no parece que tenga esa capacidad, desde luego. No está pareciendo que la tenga. Pero sí que tendría el talento. Es decir, Iglesias es una persona a la que le destruye su carga ideológica. Es decir, yo siempre recuerdo, y lo hemos comentado más de una vez, que yo le pregunté si tú hubieras vivido en la Segunda República Española, ¿a qué partido habrías votado? Y no voy a decir que me sorprendió, pero sí que quedó retratado, me dijo yo, al Partido Comunista, que era el más democrático y el que... Claro, fijaros, hablando del Partido Comunista de la Segunda República, que era también lo que en cierto modo hacia lo que en cierto modo le está empujando a Podemos, pues un partido muy pequeño, muy sectario, muy encerrado en el dogma, ¿no? Volviendo otra vez al libro de Federico, Gabriel, ese paralelismo, ¿no?, que él establece entre el líder de Podemos, entre Pablo Iglesias, y parecido con otros líderes comunistas, ¿no?, con Lenin, con Stalin, y hay un capítulo, bueno, hay una parte del libro que eso se lo ahorra a Federico, no lo incluye finalmente, pero que él lo ha contado públicamente, que es el análisis, podríamos decir, psicológico de la figura del líder, ¿no? También esos parecidos, y eso es muy interesante, ¿no? Porque también se reproduce, ¿no? Es interesante, precisamente yo pienso, Rosana, en la medida en que se distancia del modelo comunista clásico, por lo menos en la Europa occidental. Porque lo que no deberíamos perder nunca de vista es que Podemos, Iglesias y los líderes de Podemos en particular se han formado donde se han formado y con las características que eso tiene. Tú lo conoces eso muy bien. En realidad, la matriz ideológica de Podemos a plazo inmediato es Venezuela, la Venezuela de Chávez, de donde con casi certeza, aunque no se ha querido investigar el asunto, proviene la financiación. Pero a medio plazo, ideológicamente, es la variedad modernizada del peronismo, que es lo que ha sido el chavecismo. Ahora bien, el peronismo, que es la forma específicamente latinoamericana del fascismo, es un movimiento extremadamente personalista. El populismo que define ese mundo del peronismo en estos momentos, en alza en toda Latinoamérica, es un mundo en el que la ideología queda en segundo plano, lo que queda en primer plano es la obediencia al líder. Y claramente eso lo ha teorizado así Iglesias desde el primer momento. Quien no quiera verlo es que no ha querido leer los textos de la primera época de Iglesias, en los que se habla explícita, directamente, que es la identificación con el líder lo que posibilita la articulación de un movimiento coherente. El hecho mismo de las primeras papeletas electorales de Podemos, que eran el perfil del sujeto, dice explícitamente qué es lo que constituía el eje del movimiento. Naturalmente, esa personalización tiene sus ventajas y sus contrapartidas. Sus ventajas es que puede provocar una atracción muy directa, pero esa atracción directa solamente tiene un desenlace posible, la toma del poder. Si tú no tomas el poder, entonces esa imagen personalizada se quema a una velocidad extraordinaria, en la medida en que un líder salvacionista de esas características no puede hacer política. Claro, lo único que va a hacer es tomar el poder, y si no lo toma está muerto. Y ahí vamos a la personalidad que está describiendo Pedro, ¿no? Es que realmente él es un líder, es que Pedro Sánchez es un líder Mariano Rajoy. Vamos a ver, ni siquiera Albert Rivera es un líder. Es decir, el único conducator, el único que tiene vocación de conducator, de conductor de hombres, es Pablo. Y dicho sea, es decir, yo digo, es una de las personas más brillantes que han irrumpido en la política. Y conoce la historia mucho más que sus adversarios y la filosofía política. ¿Pero lo estás comparando con los políticos actuales o con los políticos de hace 30 años, Pedro? Porque vamos a ver, yo creo que Pablo Iglesias es probablemente el dirigente con mejor formación política
Pues yo te voy a decir desde el inicio de la transición. Es decir, Felipe González no había estudiado a Maquiavelo por sacar es decir, ni Santiago Carrillo. Tengo mis dudas de que Iglesias haya leído los comentarios de Tito Livio de Maquiavelo. Bueno, a lo mejor tengo no los ha leído todos. mis serias dudas. Bueno, él se ha atrevido incluso a escribir un libro de cine político desde la perspectiva de Maquiavelo. Sin embargo, esas personas, esos líderes políticos sí que tenían la virtud de rodearse de gente muy preparada, tanto académicamente como intelectualmente, pero eso es todos otra ellos. Cuestión. Cosa que, por cierto, Pablo Iglesias no ha tenido, no sé si el valor o ha sabido hacerlo. Él se ha peleado con todas las personas de categoría. Yo traté a Errejón hace ya algún tiempo y me pareció una persona muy interesante. Que él sí que está en esa búsqueda de la transversalidad, de una izquierda mucho más inclusiva, y a mí me parece, y a veces se ha hecho con ella una caricatura. Yo tuve ocasión de tratarla con motivo de mi comparecencia en la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del PP. A mí me parece que Carolina Vescanza es una persona también muy bien preparada y muy articulada y con muy buena cabeza. Bueno, estamos hablando de una persona, Pedro, perdona, discúlpame, que se lleva a su niño de 5 meses al Congreso de los Diputados. Es verdad que quedó para tener ese golpe de efecto, esa propaganda, esa publicidad de la que también tanto estamos hablando. Pero vamos a ver, que ella tuviera ese gesto que ya fue criticado y a cuyas críticas pero eso no termina con su vida pública. Es decir, es compatible. Es compatible lo que yo acabo de decir, que en aquel momento incurriera en esa provocación que verdaderamente pues era bastante absurda. Pero una cosa no quita la otra. Oye, de todas maneras, ¿por qué estamos hablando tanto? Bueno, porque hoy ha derivado así la conversación. Tenemos que hablar de encuestas. Tenemos que hablar. Pedro, no, porque ha derivado así. Tenemos que hablar de encuestas. Sara, hoy hay una encuesta interesante en ABC de cara a las municipales del 19 y las muy autonómicas. Esa encuesta. En Metroscopia también tenemos la segunda parte. Bueno, seguimos hablando todos los lunes de encuestas, pero bueno, esa es la tendencia. El centro derecha español podría recuperar buena parte del territorio y dar un vuelco de aquí con una sola condición: que no enloquezca. Si no enloquece y entiende... ¿Que no enloquezca a quién? Ambos. Si el centro derecha español entiende que es la ocasión de crear un modelo nuevo, tienen todo a su favor para dos hacerlo. O tres datos que quieras destacar, Imaginamos Sara. que en esta encuesta, el periódico Hoy del diario ABC estará sobre la mesa en ese mantel que tendrán los populares a las 2 de la tarde. Ya se lo venimos contando a nuestros oyentes. Cita importante que hay en Génova 13. Rajoy reúne allí hoy a sus varones y a varios ministros para perfilar esa estrategia que puede frenar ese auge que todas las encuestas otorgan a Ciudadanos. Y hoy, precisamente, como dices, tenemos más sondeos que confirman esta tendencia a la reconquista de esas grandes ciudades por Partido Popular y por Ciudadanos. Encuesta hoy de GAZ3 para el diario ABC, aunque no sobre generales, se centra en esos núcleos perdidos por el Partido Popular. Si Partido Popular y Ciudadanos sumasen esos votos, recuperarían 14 capitales, sumarían mayoría en 35 y dejarían al Partido Socialista únicamente con ciudades como Sevilla y Toledo, que son feudos tradicionales del Partido Socialista. Ciudadanos sería la lista más votada en las municipales en Valencia y en Alicante, y estos son feudos tradicionales del Partido Popular, por lo que sería la primera vez en la que los de Rivera podrían ostentar incluso una alcaldía. El editorial de ABC hace un poco el guión a estas discusiones que debería tener lugar hoy en Génova a las 2 de la tarde y que pasaría por hacerse a mejor designación posible de candidatos, habida cuenta de que ahora el centro derecha tiene otra alternativa, que es Ciudadanos. Y El País hoy se suma a la publicación de encuestas, si bien refleja la tendencia hacia el centro derecha, de la que habla, por ejemplo, Federico Geruno Santos también en el diario El Mundo. El dato es demoledor, el que cuenta hoy El País, y es que los votantes socialistas prefieren ese proyecto de futuro que tiene Ciudadanos para España. Se ha hablado mucho estos días sobre ese corrimiento de votos y en este caso también el Partido Socialista vería peligrar ese electorado. En El Mundo, el análisis, como digo, que hace hoy el director de este programa, esa concentración del voto en el centro
centro-derecha no vislumbra tanto la muerte del tradicional bipartidismo de nuestro país como un tripartidismo constitucional. Es el término elegido por Federico Jiménez Los Santos, formado por Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, en el que los de Rivera parecen tener esa llave de la gobernabilidad. Bueno, ¿cómo veis Yo estoy mucho más de acuerdo con el último comentario de Federico. Aquí tenemos 3 partidos y, como bien dice El País, Ciudadanos está creciendo a costa tanto del PP, sobre todo del PP, pero también del PSOE. Por lo tanto, yo no partiría de ninguna manera de la premisa del ABC que mantiene como una especie de suma estructural inamovible PP más Ciudadanos. Ciudadanos va a poder pactar o bien con el PP o bien con el PSOE. Y porque Ciudadanos es un partido de centro. En España, pocas veces un partido de centro ha tenido la oportunidad de gobernar. Prácticamente hay 3 experiencias claras en la historia. La Unión Liberal de O'Donnell, que acaba de publicar Faes en su magnífica colección de biografías, la biografía de O'Donnell, y es muy oportuno precisamente el momento elegido. Lerroux, los radicales, en lo que llamaron desde la izquierda el bienio negro, y yo llamaría el bienio constitucional de la Segunda República, y la UCD. Y ahora nos encontramos con que Ciudadanos puede tener esa oportunidad de ser la primera fuerza y puede pactar o bien con el PP o bien con el PSOE. ¿Con quién pactaría Ciudadanos en la Comunidad de Madrid si pudiera elegir? Yo no tengo nada claro que fuera a pactar con el PP de Lezo, de Púnica, que tapa la corrupción, que encubre las coacciones de Mauricio Casals cuando le toca declarar ante el juez a Cristina Cifuentes, etcétera, ahora etcétera. Mismo, perdona, Pedro, pero quien sostiene a Cristina Cifuentes en el gobierno ahora mismo es Ciudadanos. Sí. Es Aguado. Sí. Pero porque había el compromiso de apoyar al partido más votado. Sí. Bueno, pero es que se supone, si parte de la premisa la porque encuesta ABC, supuestamente había habido un cambio en el Partido Popular y se habían ido los que estaban bajo sospecha, Rosana, supuestamente. Porque ¿cuál es la alternativa con la actual composición de la Asamblea? No pudo pactar con Gabilondo. De hecho, pero Ignacio Aguado habló con Gabilondo en su momento. Pero para sumar una mayoría tenía que contar con Podemos. Claro, eso y el hecho de que el PP fuera la fuerza más votada es lo que le impidió. Vamos a ver, pero sobre todo la única alternativa a Cristina Cifuentes hoy debería incluir a Podemos, y eso por eso no va a pasar. Se respeta lo que dice Ana, la premisa de que se respeta la lista más votada. Yo creo que hay varias cosas. Una, queda 1 año y medio para las elecciones municipales y autonómicas. Son en mayo del año 2019. Tal y como van las tendencias, ahí Ciudadanos, excepto en Valencia o Alicante, que tendría que reclamar las alcaldías, puesto que sería la lista más votada, en ambos casos, en el resto de los casos, en principio no sería el primer partido, con lo cual le requerirían apoyo, pero a lo mejor dentro de 1 año es distinto. A lo mejor dentro de 1 año la fuerza hegemónica en muchas de esas provincias, o el PP y el PSOE están mucho mejor, o se han hundido. Entonces, dibujar este mapa ahora te dice por dónde van los tiros, pero en fin, no quiere decir que todo esto vaya a terminar así. Lo que sí parece es que a raíz de las encuestas que se están publicando en cascada en las últimas semanas, han entrado todos en campaña electoral cuando falta 1 año y medio para las próximas elecciones. Y lo vamos a ver hoy en el Partido Popular, si Granados les deja, que vamos a ver qué dice Granados y cómo lo cuentan las televisiones, porque una cosa es lo que ocurra y otra cosa es lo que después llegue a la opinión pública. Y lo que le interesa, yo creo, ahora mismo al Partido Popular, y por eso está lanzando esas críticas tan duras a Ciudadanos, más que atacar a Ciudadanos de cara al electorado, que también creo que intenta ponerle un freno a la subida, es mantener prietas las filas,
porque el problema el Partido Popular ahora mismo le tiene dentro, en gente de provincias y de comunidades autónomas que dice, ya está bien, es que nos estamos jugando ahora nuestro puesto de trabajo. Sí, lo que es indiscutible es que el modelo político español se ha modificado, que hemos pasado del bipartidismo a un modelo de 3, y tiene razón don Pedro, en términos numéricos, Ciudadanos, si se confirma la tendencia, lo que decía Ana es esencial, si se confirma, efectivamente Ciudadanos podría elegir compañeros sin problema. Pedir apoyo para pedir apoyo, exacto. Ahora bien, yo pienso que también hay que considerar no solo los factores numéricos, con esos factores numéricos esa es la realidad, se puede jugar a cualquiera de las dos áreas, hay que jugar también con un aspecto que esperemos que se resuelva en un plazo breve, pero que de momento no va por ahí, que es el factor rarificador que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una variable loca. Es una variable loca con la cual es dificilísimo establecer sistemas de alianzas estables. Pedro Sánchez es un individuo que ha observado las oscilaciones más disparatadas desde sus primeros acercamientos a Podemos hasta sus frivolidades sobre la cuestión catalana. Ha corregido el tiro, es cierto, y lo ha corregido después de esa segunda toma del poder, cuando todos los dirigentes del partido todos los dirigentes históricos, quiero decir, del partido estaban convencidos de que iban a decapitarlo. Y efectivamente ha corregido el tiro en la medida en que ha entendido que hay una parte de la clientela del PSOE que no soporta las estupideces que ha podido hacer a lo largo de este tiempo. Pero yo creo que no hay nunca que disminuir la capacidad de la estupidez. Pero tú estás juzgando a Pedro Sánchez yo no estoy por para su nada recorrido de acuerdo. Ideológico. Y yo creo que, al igual que Pablo Iglesias tiene una carga ideológica fortísima, Pedro Sánchez es un pragmático. Y lo que quiere es mantenerse en el poder. Y entonces Pedro Sánchez llega y dice, ¿cuál es la principal amenaza del Partido Socialista? ¿Podemos? Claro. Pues yo voy a ser más podemita que Iglesias. Y cuando le quite los votantes a Iglesias y desactive Iglesias, después me voy a la socialdemocracia, que es la que me da votos al centro. Esa es la jugada que yo veo en Pedro Sánchez, y me parece que si le sale puede ser inteligente, ¿eh? Si le sale es funcional. Claro, es que tú le estás presuponiendo que Pedro Sánchez es un tipo con una fuerte carga ideológica y con ideas muy claras. En estos momentos lo que tiene la idea es el poder, ¿eh? Lo que tienes enfrente a toda la hoy tienen una reunión importante en la Ejecutiva Socialista que precisamente es para reforzar ese poder de la Ejecutiva, y una de las cosas que van a aprobar es el que ellos puedan decidir, el que una federación pueda consultar, por ejemplo, a la militancia, que tan importante ha sido para Pedro Sánchez, pues sobre determinadas cuestiones, ¿no? Para que no le vuelva otra vez a suceder lo que le ha sucedido. Yo no estoy de acuerdo en esa opinión negativa de Sánchez. Una cosa previa. Yo creo que el futuro de la política española va a depender en gran medida del calendario. Es decir, si se produjeran las elecciones municipales y autonómicas antes de las generales, tal y como en principio está previsto, yo no veo ninguna alianza estable hasta después de las generales, porque Ciudadanos no se va a definir en favor ni del PP ni del PSOE. Hombre, podría pactar en unos sitios con uno y en otros sitios con otro. Van a ser alianzas locales, pero eso, con casi seguridad. Pero eso le debilitaría. Lo ideal sería que se formara una mayoría estable que permitiera gobernar la nación, con mayoría en el Parlamento, en las Cortes Generales, y con mayoría también en las principales comunidades autónomas. Creo que el gran problema que representa el PP como socio es la corrupción a la que está asociada personalmente Mariano Rajoy, y por lo tanto que la incapacidad de regenerarse que hay en el actual PP. Por el lado del PSOE, hombre, es verdad que el PSOE ha dado muchos bandazos en estos años, pero lo que ha dicho Ana es la clave. Ha tenido que defender dos fronteras con planteamientos a veces no solo distintos, sino distantes. Es decir, y le han hecho una OPA a la hegemonía del PSOE dentro de la izquierda muy fuerte,
como no la ha tenido que soportar. Imaginémonos que Ciudadanos, en vez de estar en el centro, hubiera estado a la derecha del PP. Pues el PP sí que hubiera tenido convulsiones tremendas. Si Vox, imagínense que Vox tuviera la fuerza suficiente como para amenazar, para quitarle escaños al PP en muchos lugares. Pues el PP estaría en una esquizofrenia entre el pragmatismo que no asuste a la mayoría de los ciudadanos y la necesidad de hacer una política más de derechas para contentar a sus electores. Entonces Sánchez, exactamente la palabra la has dicho tú, Ana, es un pragmático. Además, un pragmático que ha demostrado una determinación política. Aquí ya volvemos a... todo lo amortizamos. Pero Sánchez tiene el enorme mérito de que le ha ganado limpia y democráticamente, pateándose España, a una maquinaria perfectamente engrasada. Y el título de hoy es, en la portada del País, es uno más de los ejemplos de cómo no le perdonan el haberse distanciado del eje Felipe González, Rubalcaba, Susana Díaz. Es decir, el Grupo Prisa tiene nostalgia de cuando mandaba en el PSOE y de cuando... El Grupo Prisa tiene nostalgia de casi todo. Bueno, sí, pero digo, es que... Sánchez lo que está creando es su propio partido. Yo hacía recapitulación este domingo de todo lo que vivimos. Lo que ha sido el Grupo Prisa y la penita que da. De todo lo que vivimos en el felipismo, Gabriel. Entonces, el crimen de Estado aguantó durante años impertérrito en el poder, en gran medida porque tenía el respaldo incondicional. Daba igual que aparecieran las pruebas del asesinato, del secuestro, de lo que fuera, pero tenía el respaldo. Y ahora Sánchez está siempre en el punto de mira porque no ha sido dócil. Vamos a enviar Colacel, pero no se lo vamos a enviar a Sánchez, se lo vamos a enviar a Susana Díaz, porque bueno, porque también le hará falta, desde luego, con el panorama que tienen encima. Colacel, la verdad es que la va a ayudar, ¿eh? Sí, además es un complemento totalmente natural que ayuda a reducir esas arrugas, flacidez y estrías. Colacel funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar ese temido envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas primeras arrugas superficiales que empiezan a aparecer en el rostro, y el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Con 1 o con 2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente, ya lo saben, de venta en farmacias, en parafarmacias, herbolarios y parafarmacia Mundo Natural. Son las 9 en punto, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con la bolsa. Es la mañana de Federico. Es radio. Decía yo que nos íbamos a la bolsa, pero antes, ¿no? Antes necesitamos Securitas Direct, porque hay mucho ladrón suelto, Dani. Sí, bueno, pero Securitas son garantía de eficacia y también de prevención gracias a esa nueva alarma, la única con detección anticipada, y ahora además proponen esa demostración totalmente gratuita para acabar de convencernos, y la podemos solicitar en el 900-130-900, 900-130-900. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Felicidades, Rosana. Ay, muchas gracias. Es gracias. su cumple. ¿Es tu cumple, Rosana? Sí, pero yo no lo, ¡Felicidades! Yo no lo quería decir. Ya, yo sabía, pero bueno, yo lo digo y ya está. Luego me dará un capón y ya está. No pasa Luego nada. iré al Corte Inglés. Bueno, San Valentín, ya sabes que está a la vuelta de la esquina. Una buena elección puede ser un perfume, ya sabes, la fragancia de Light Blue de Dolce & Gabbana. Federico recomienda la de Beckham. La de Beckham, ¿no? le gusta muchísimo, es verdad, porque dice que es así como un poco unisex, incluso, que es de esas de hombres que nos gusta a las mujeres también. Bueno, un Apple Watch, ¿eso te gusta también? Está muy bien. Eso está muy bien para hacer deporte y te mide todo. Bueno, pues ya sabes, con todas estas ideas seguro que no fallas este San Valentín, y bueno, un detallito por lo menos hay que tener. Claro, si no, en el sí. supermercado, una tarta en forma de corazón y estas Ay, cursiladas que nos gustan mucho. Uy, Claro, qué bonito, ¿a que sí? la tarta en forma de corazón. Uy, me encanta. Sí. Venga. Gracias, Celia. Una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico. Es radio. Ofrece el tiempo. Son las 9 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Siguen escuchando la sintonía de La Mañana de Federico en el radio y les estamos contando cómo está el tiempo. Mucha precaución porque viene un nuevo temporal, el descenso va a ser generalizado de las temperaturas en las próximas 24 horas y eso se va a notar mucho, sobre todo en el norte del país. Allí la cota de nieve va a bajar hasta los 200 metros.
Así que si tienen que coger el coche, mucha precaución porque la situación va a estar complicada. En el resto del país, 500 metros en las próximas 24 horas. En Madrid, en el centro peninsular, a esta hora 7 grados, pero no se crean porque la máxima no va a superar los 10. Un día más, la máxima de las máximas en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, allí 21 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabezan Burgos, Soria y, por supuesto, en homenaje a Federico, Teruel, con 5 grados bajo cero. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hey, hola. Sí, tú, el que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Bueno, Rosana. de nuevo tenemos a nuestros amigos de Degusa, el oro como inversión. La verdad es que nunca se pierde, ¿eh? Así es, son líderes europeos en oro de inversión. En los últimos 20 euros, nos dice Degusa, el oro se ha revalorizado más de un 300%, y es que el oro tradicionalmente a lo largo de la historia ha servido como un valor refugio, una manera de conservar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y por eso desde Degusa nos recomiendan, por ejemplo, que confiemos en el oro pues para preparar la universidad de nuestros hijos, como plan de ahorro o como alternativa o complemento a nuestro plan de pensiones o nuestro fondo de pensiones. De todas maneras, todas las dudas que tengamos acerca del metal precioso por excelencia, el oro, podemos llamar al teléfono 91 198 2900, 91 198 2900, que son los amigos de Degusa, ahí nos lo solucionan todo, o bien nos podemos pasar por su tienda si estamos en Madrid, en la calle Velázquez número 2, al lado del Parque del Retiro, o para aquellos que sean más internautas, entramos en www.degusa, con 2 s, -mp.es. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Luis. En la bolsa, por cierto, ¿cómo abre bueno, pues ahora el parque madrileño? Buenas vibraciones en la bolsa después de las caídas de la semana pasada, de las fuertes caídas. Se esperan rebotes de alrededor del 2%. Vamos a ver cómo va a terminar la sesión. De momento, como te digo, buenas vibraciones a primera hora en la apertura, y bueno, pues esta va a ser la tónica. A ver si conseguimos recuperar ese nivel de los 9.639 con el que cerrábamos el viernes, en una semana en la que, bueno, tenemos bastantes citas políticas. También habrá que hablar de tipos de interés, pero en principio, después de las fuertes caídas de la semana pasada, se espera que remonte algo el 35. Bueno, y vamos a ofrecerles ahora a nuestros oyentes una recomendación. No pueden dejar pasar el tiempo, tampoco la oportunidad, gracias a Libre Mercado y Libertad Digital. Oportunidad importante, además con los mejores, de aprender a invertir en bolsa, ¿verdad? Fíjate, el otro día un amigo me decía, mira, yo te escucho por las mañanas dar la bolsa, pero no me entero de nada. Digo, bueno, pues me voy a intentar esforzar para que lo entiendas mejor, pero en cualquier caso, ahora van a tener la oportunidad no solo de entender cómo funciona la bolsa, sino también de tomar las riendas de sus inversiones y aprender a invertir gracias a este curso de introducción a la bolsa y a los fondos de inversión de Libertad Digital. Toda la información la van a tener en Libre Mercado. Ya pueden entrar para enterarse y para apuntarse rápido, porque hay plazas limitadas. Es un curso online de 2 meses de duración y otros 2 meses de soporte para que no nos dejen solos en nuestras operaciones. Vamos a reservar en Libre Mercado nuestra plaza o en el teléfono 91 409 4722, 91 409 4722. Mira qué importante esto que acabas de decir, para que no nos dejen solos, para que les podamos acompañar en el camino y para que se enteren de lo que estamos haciendo. Se nota mucho que el Libre Mercado, detrás de cada información hay una persona. El otro día me contaban que un diario digital muy conocido y muy prestigioso en este país, el 30% de los contenidos que vuelcan ya en su web, detrás de ellos hay una máquina, está automatizado, y uno de ellos es precisamente la bolsa. Sí, pues en Libertad Digital y en Libre Mercado, contenidos, lógicamente, X en concreto, muy concretos, para que eso pueda suceder. Bueno, pues eso ya está sucediendo en un digital conocido por todos nosotros, el 30% del contenido que vuelca en su web. Yo sí que puedo decir que en Libertad Digital y Libre Mercado nuestros compañeros son auténticas máquinas, pero no son máquinas los que vuelcan los contenidos. Y se percibe.
Es la revolución, dicen que es la cuarta revolución, ¿no? La revolución de las máquinas, ¿no? Estamos en ello, yo ¿no? me temo que ya en estos momentos el 30% de la llamada literatura que se edita la están haciendo ordenadores. Sí, también. Visto el nivel. Sí, Hombre, yo creo que precisamente por eso los lectores están recompensando a quienes no hacemos eso. Es decir, hay informaciones que son una commodity, que las tiene todo el mundo y efectivamente las pueden suministrar robots, no solo la bolsa, sino también pues todo lo que tiene que ver con los servicios, sí, o los resultados deportivos o tantas otras cosas. El valor añadido de las historias bien contadas, y estoy pensando pues en los reportajes que Andros Lozano está publicando este fin de semana en El Español sobre el niño violado en Jaén y sobre los autores de esa barbaridad, o tantas otras cosas, las buenas historias de los storytellers, donde un medio de comunicación aporta el valor añadido de alguien que va a un sitio, descubre algo, lo cuenta, o el análisis de quienes tienen la preparación y el conocimiento de la vida política para orientar al lector, poniendo en perspectiva las cosas. Es decir, el que la información básica cada vez necesite menos del valor humano, precisamente le da más importancia a esa segunda, a esa tercera velocidad, que es la que nutre los medios de calidad. Bueno, pues ahí está y ojalá sigamos haciendo ese trabajo nosotros así. Yo ya lo único que le pediría a los llamados bots, ¿sí?, es que por lo menos estén programados sintácticamente de un modo correcto. Sí. Oye, esta noticia, como vosotros sois seguidores de la moda, también todos los que estáis aquí sentados, os va a encantar porque es muy curiosa, muy llamativa. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días. Es la noticia de interés general de la ONCE y es que gracias a una exposición en el Museo Thyssen, ahora sabemos que el primer influencer de la historia fue probablemente Sorolla, aunque en su caso su Instagram eran un lienzo y una brocha. Sorolla fue el cronista efectivamente de los cambios en las tendencias y el estilo a finales del siglo XIX y principios del XX. Así lo demuestra Sorolla y la moda, y si no, solo hay que acercarse a algunos de sus cuadros, como Clotilde con mantilla negra, Clotilde vestida de blanco, Clotilde en la playa, y así hasta 70 retratos que se exponen. Además, esto hace muy bonita esta exposición, junto a 60 vestidos y complementos iguales, muy parecidos a los que aparecen en los cuadros, y además están fechados en el mismo periodo. La exposición se puede ver desde mañana hasta el 27 de mayo en el Thyssen. Oye, qué bonito, ¿verdad? Sí, qué precioso. Idea más preciosa. Idea preciosa, realmente. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. ¿Sabes esa sensación de cuando te... Bien, a esta hora de la mañana tenemos oportunidad de saludar a Maite Pagazaurtundúa. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por atender nuestra llamada, porque sabemos que después del fin de semana que has tenido, debes de estar agotada, ¿no? Sí, estoy bastante agotada, sí. Bueno, pues reiteramos el agradecimiento. Bueno, me consta que a Federico le hubiese gustado saludarte. Hoy no puede estar con nosotros porque le tenemos al jefe Pachucho, pero bueno, una de las grandes obsesiones de Federico, y lo reitera cada vez que puede en este programa, es descubrir o redescubrir, bueno, personas que han sido muy importantes en nuestro país, por la labor que han desarrollado, por el trabajo que han desempeñado, por el ejemplo que han dado a las nuevas generaciones. En este caso, por ejemplo, en su programa de oyentes, chavales de 20 años, que, bueno, pues por ejemplo, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero que nos sorprendimos muchísimo cada vez que nos damos cuenta de que, bueno, pues desconocen la historia de nuestro país, la historia de España. Para todos ellos que nos estarán ahora escuchando, y seguro que son muchos, ¿cómo bueno, pues les harías tú la imagen, el perfil de tu hermano, de Joseba, Maite? Bueno, pues Joseba ha sido, pues, como Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa, José Luis López de la Calle y tantas otras personas menos conocidas, pues uno de los escudos humanos que ha conseguido que el mundo de ETA no se hiciera con un poder absoluto en el País Vasco. Una persona que, igual que tantos otros, antepuso el sentido del deber al miedo personal que todos tenemos a morir, a que nos maten.
Bueno, hace 15 años asesinaron a tu hermano en Andoain. Hoy escribes un artículo excepcional en el diario El Mundo. Yo digo que es fabuloso porque llamas a las cosas al pan pan y al vino vino. Es que no hay que quitar ni añadir absolutamente nada. Y precisamente tú dices que hubo mucha gente y fue quizá vuestro el error, ¿no?, al referiros a aquellas personas durante aquellos años de terror, aquellos que se disculpaban porque miraban hacia otro lado, ¿no? Los mismos quizá que ahora también quieren blanquear esa imagen de la ETA, ¿no? Bueno, en realidad hay líderes que hacen que la gente pueda ser ciego de conveniencia. Y nosotros éramos bastante ingenuos. En el fondo, pues toda la gente que estábamos ahí resistiendo y que nos estábamos enfrentando a ETA y que estábamos defendiendo la ley, la democracia, las cosas normales en nuestro país, estábamos juntos entre nosotros, pero un poco aislados del resto. El resto intentaba vivir de la mejor manera posible, muchos de ellos sufriendo pues mucha cobardía ambiental. Y claro, de algunos pensábamos que eran mejores de lo que eran y de lo que son. La cuestión es que ahora se están moviendo piezas, se pueden mover bien o mal. Y por eso yo creo que en estos aniversarios que ocurren en el País Vasco estamos activándonos más que nunca y haciendo un esfuerzo muy, muy grande para que fuera del País Vasco, que no se sabe nada de lo que está pasando allí, otras personas se enteren, muchos españoles, muchos millones de españoles se enteren de que se pueden hacer chapuzas y de que tenemos que evitarlas, no solo por dignidad y por decencia, que por supuesto, sino porque se está jugando el futuro de la nación española en esos movimientos que se pueden dar. Si hay impunidad con respecto a ETA, si hacen un gran circo, si los argumentos políticos de ellos finalmente nos los tenemos que tragar, entonces vamos a tener problemas de futuro con respecto a la integridad de la nación dentro de muy poco. Y además es una cuestión democrática de fondo. El nacionalismo termina finalmente por ser tóxico en cuanto tiene la posibilidad. Bueno, pues hay que achicar espacios y como hay tranquilidad y como el hecho de que ETA no mate nos ha relajado mucho a todos, pues hay que saber que hay piezas que se pueden mover y se pueden mover mal. Bueno, pues tenemos que alertar para que haya mucha gente que le diga al poder que si hace mal las cosas lo va a pagar. Bueno, hay bueno, yo me voy a referir a él como un manual, porque realmente yo soy de las que pienso que estos textos, estos trabajos deberían de distribuirse en las escuelas en este país. Yo tengo 2 hijos y a mí me encantaría que esto se lo enseñasen en su colegio. Andoain, 15 años, Joseba Pagaza, un grito de libertad, y lo presentáis con una frase de Fernando Savater que de alguna manera resume lo que ayer también Fernando decía en ese acto en Andoain. Dice que el paisaje después de la batalla contra el terrorismo no puede convertirse en el jardín del Edén con solo retirar a los muertos del campo y decir que todos hemos sufrido mucho. Me estoy acordando de la imagen del otro día, los empresarios vascos recibiendo, incluso parece que pidiéndole disculpas al asesino Otegi. Yo no sé si tú te refieres a este tipo de escenas o de imágenes cuando hablas de esto, ¿no? Hay ingeniería, en este momento hay ingeniería política en el País Vasco, claramente. Hay muchísimos recursos humanos y políticos que utiliza el nacionalismo gobernante para utilizar la palabra sufrimiento y de esa manera tapar todas las responsabilidades que tiene el mundo de Batasuna, por supuesto, los que más, los etarras, por supuesto, pero es que se ha amedrentado y se ha manipulado mucho más que matado en el País Vasco, y ellos mismos, los nacionalistas que gobiernan, porque no tuvieron ningún tipo de compasión con respecto a los adversarios políticos a los que estaban eliminando. De hecho, tenían enormes prejuicios políticos con respecto a esos que no eran nacionalistas y tenían más cercanía, prejuicios compartidos en esa visión paranoica de la identidad vasca. Así que los empresarios vascos lo que son es medrosos porque son tantas décadas de tener a un nacionalismo hegemónico y que exigía, ¿no? Siempre exigiendo, siempre victimistas. Otegi, no me puedo pasear por las calles de Madrid, pues chico, o sea, ya te vale de victimismo. Los empresarios, en fin, haciendo el ridículo. Sin embargo, ese día podían haber exigido al mundo de Batasuna y algo habrían conseguido. No, salieron de rositas. Y el gobierno de Mariano Rajoy, lo digo porque hoy, por ejemplo, en la portada de este diario donde se publica tu artículo, Maite, el diario El Mundo, también una reseña de Santiago González, se abre con un titular, que es el que abre la portada del diario: el gobierno dispuesto a negociar con el PNV para sacar adelante los presupuestos, determinadas cuestiones que hasta la fecha eran innegociables.
¿Qué tiene que decir el gobierno ante esto, sobre todo cuando está dispuesto a pactar precisamente con ese nacionalismo? Bueno, el gobierno ha mostrado su despiste con respecto a los nacionalistas catalanes durante varios años y creo que mira con demasiados buenos ojos al nacionalismo vasco que gobierna. Por eso yo creo que también algunas personas del País Vasco en estos últimos 2 o 3 meses hemos levantado la voz todo lo que hemos podido para intentar pasar esa barrera invisible de los medios de comunicación generales que no ponían el foco en el País Vasco. Es tremendamente peligroso que se cambie cromos con el PNV y que el gobierno piense que las ideas no son importantes. Las ideas son lo más importante en política. Bueno, pues a largo plazo es así. Y la argumentación, la solidez de la argumentación a largo plazo es lo que marca quién va a mandar. Es un poco decepcionante, la verdad, y muy triste. Me refiero ahora a las palabras de Santiago González a la hora de describir cómo ha visto a Andoain y lo que es Andoain hoy, 15 años después. No ha cambiado nada, o si ha cambiado algo es a peor. No, a peor no ha cambiado. No. A peor no ha cambiado porque fueron derrotados policialmente. De hecho, fueron derrotados policialmente muchos años antes de que dijeran que no mataban. Lo que hicieron en esa época final, en esa época decadente de la organización terrorista como terroristas, fue matar, entre otros, a mi hermano, para acumular fuerzas para poder conseguir la mejor llegada de sus siglas políticas a la legalidad. Eso es lo que Zapatero no fue capaz de ver. Bueno, cosa que no nos extraña, viendo las cosas que hace en Venezuela y en otros lugares. La cuestión ¿es mejor Andoain ahora? Sí. Ahora bien, ¿los prejuicios de fondo siguen existiendo? Sí. ¿Gobiernan los amigos de aquellos terroristas? Sí. Y nuestra crónica, la verdad es que hemos hecho un trabajo muy, muy, muy serio para bajar a lo concreto, para que no nos tapen con esas palabras dulzonas del sufrimiento y tal. No, hemos puesto perspectiva porque 15 años dan para ver las mentiras. Ahora es mucho más difícil tapar la verdad de lo que contamos. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Nunca fue fácil trabajar contra el fanatismo identitario, pues ahora tampoco lo es, pero lo que necesitamos es que muchos ciudadanos españoles sepan que se está jugando otra batalla tan importante como la de Cataluña en cómo se cierra el terrorismo en el País Vasco, cómo se afronta ese pasado y cómo se pone memoria, que la memoria, Gabriel Albiac lo sabe muy bien, se manipula desde el presente siempre, la historia. Sí, Pedro J. te quería hacer una pregunta. Maite, buenos días. Buenos días. La verdad es que tu testimonio y la historia de tu hermano pues sirven para recordarnos a todos que siempre va a haber una asignatura pendiente, que es el ajuste de cuentas moral, ético, histórico, no solo con los asesinos, sino con quienes inspiraron la conducta abyecta de ETA. Hoy hay un artículo estupendo de Marta Rivera de la Cruz en El Español recordando un encuentro vuestro en el que hablabais de tu hermano y a ella le impresionó muchísimo lo que tú le contaste, que en buena medida ahora está reflejado en el libro, y ella advierte, oiga, que aquí hay gente que parece que lo que quiere es quitar a las víctimas como si fueran algo incómodo, y ella ha señalado, absolutamente de acuerdo, la responsabilidad del nacionalismo vasco, y yo diría que esta tendría que ser una advertencia para el nacionalismo catalán. Cuando se tiene la obcecación por el mito identitario, el fin termina justificando medios terribles. También ha habido terrorismo en el caso de Cataluña, pero hay, y esta es lo que quería decirte, me parece que hay otra responsabilidad que también convendría identificar. Habéis hablado de Andoain. Yo viví mucho más de cerca, por razones obvias, el asesinato de José Luis López de la Calle. Y yo nunca olvidaré la homilía de Uriarte, de Monseñor Uriarte, pidiéndole con el cuerpo presente de José Luis López de la Calle al entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que acercara los presos. Es decir, fue de esos momentos que es que
te pones al borde del vómito. Es decir, ¿cómo puede ser que el obispo aproveche el funeral por el asesinado para pedirle al ministro lo que pretenden los asesinos? Yo creo que en la Iglesia española y en la Iglesia vasca hace falta una autocrítica, una petición de perdón que hasta ahora no se ha producido ni por asomo. Bueno, por supuesto lo que cuenta es exactamente así, porque el nacionalismo, si se le deja, si no se le ponen límites, es así. Pero, vamos a ver, por una parte están las cuestiones políticas, y es el que el fin del terrorismo no se haga con una chapuza, no se haga permitiendo un circo, no se haga sin una condena total de la historia del terror. Eso que se puede conseguir ahora, porque no pueden matar, no matan, y no tienen que darnos miedo, y nos tenemos que quitar esa especie de supeditación mental a, bueno, algo hay que darles. No hay que darles nada, hay que exigirles. Cuando se les exige, evolucionan. Eso por una parte. Y luego está la cuestión de décadas de trauma colectivo. Hay que afrontarlo con tiempo, hay que afrontarlo con tranquilidad, y algunos tienen que señalar responsabilidades. La de la Iglesia, la de algunos medios culturales vascos que fueron tremendamente cobardes. En fin, los que ahora se ponen medallas, o sea, todos los que ahora se ponen medallas suelen ser los que desde luego no les vimos en esa época en que los que estábamos resistiendo, pues estábamos juntos pero bastante solos. Bien, todo eso hay que hacerlo sin ira, pero hay que hacerlo con una exigencia política, porque al fin y al cabo lo que se intentaron cargar en el País Vasco es la democracia. Y entonces ahora que no matan, lo que no tenemos que hacer es debilitarla, todo lo contrario, porque ha quedado muy debilitada. La libertad de conciencia en el País Vasco sigue siendo débil. Bueno, pues ahí tenemos que trabajar. Gabriel. Buenos días, Maite. Buenos días. Yo antes que nada quería dejar constancia de la deuda que tenemos todos en este país contigo, porque gracias a la serenidad con la que has perseverado estos años, hemos llegado a conocer lo que realmente sucedía, y eso verdaderamente es algo que todos debemos agradecerte por encima de todo. Y hay una cuestión que a mí, Maite, me preocupa extraordinariamente, es quizá el espejismo que tuvimos en el momento de Ermua, cuando se produjo una especie de consolidación de todo el bloque constitucional español, y todos tuvimos la impresión de que eso era definitivamente la unidad frente al terror y la desaparición del terror. Tengo la impresión de que de aquella unidad constitucionalista queda bastante poco, que se ha cuarteado muy fuertemente. ¿Qué queda realmente de Ermua, Maite? Queda muy poco. Realmente tuvimos la posibilidad de perseverar en una batalla de ideas y no se resistió. El Partido Socialista de Zapatero jugó a otra cosa claramente. El Grupo Prisa jugó a otra cosa claramente. Ahora cuando se leen editoriales sobre Cataluña uno se sorprende mucho. A nosotros nos debilitaron todo lo que pudieron. Les daba miedo que hiciéramos frente al PNV. El PNV parece que es un gran tabú en la política española. Y, sin embargo, yo creo que nada de lo que se hace es completamente en vano. Si bien muchos de los chavales que podrían ser pues equivalentes a los chavales que en Cataluña han hecho ese 2 de mayo de las banderas y de las calles llenas de gente, muchos tan jóvenes, muchos de nuestros chavales se fueron del País Vasco porque no podían soportar el vómito, no podían soportar la arcada. Sin embargo, yo que soy una optimista incurable, yo creo que nada pasa en vano, y yo creo que esa batalla de ideas se puede dar. Se puede dar, alguien espero que la empiece a dar, y lo que necesitamos es algún líder tipo, pues por ejemplo, pues Fernando Buesa o Gregorio Ordóñez en una versión siglo XXI. Y quién sabe, igual está escuchando la radio uno de esos jóvenes que va a tirar para adelante y que va a poner las cosas en su sitio y que va a tomar una bandera de lo que es de verdad la defensa de la ley en el País Vasco.
Ojalá ese líder haya nacido ya y nos esté escuchando, Maite, como decías. Ojalá sea así. Maite Pagazartundúa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchísimas gracias. Bueno, pues Maite Pagazartundúa, un testimonio desde luego que hoy es necesario escuchar, probablemente más que nunca o más que muchas otras. Realmente una de las personalidades que, más admirables de este país, porque pasar por el sufrimiento y tener la capacidad de mantener la lucidez y la serenidad es un mérito que no tiene nombre. Y además la voluntad de aparecer y volver a aparecer, porque ahora mismo no hay espacio público para que hablen las víctimas del terrorismo, no aparecen en los medios de comunicación, el poder las ha olvidado por completo. Hay que tener valor para estar ahí todos los días diciendo que no se olviden de nosotros, que tenemos algo que contar. Bueno, el poder saca a las víctimas cuando quiere. Sí, claro, y cuando no las utiliza, eso es obvio. ¿No? Cuando se trataba de la prisión permanente revisable, por cierto. Lo de Maite es exactamente lo contrario, es el análisis. Es el análisis, no la proyección irracional. Sí. Vamos a ir a los oyentes en unos instantes que quieren hablar, por supuesto, de Cataluña y de Puigdemont, pero Nuguela Ansulé. Antes sí, una recomendación para todos nuestros oyentes. Nuguela Ansulé, primer producto que a la vez que te lavas el pelo aplicas un tratamiento capilar debajo de la ducha y a la vez solucionas además si tienes alguno de estos problemas, porque lo soluciona prácticamente todo. Caída de cabello, cabello graso, da más volumen y fortalece para aquellos sobre todo que tengan un cabello fino, estimula el crecimiento del cabello, retrasa esa temida aparición de las canas y por supuesto que mejora todos los problemas de caspa. Así que ya lo saben, Nuguela Ansulé. Bueno, pues ahí está la recomendación. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días. Los oyentes quieren hablar de Puigdemont, ¿no? Sí, bueno, y aunque no sea Puigdemont el protagonista después de muchos meses en El Contestador, tampoco Mariano Rajoy. El protagonista hoy en El Contestador es alguien que está sentado en esta mesa, pero os lo voy a desvelar después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, nos había dejado Vanessa con la intriga de saber quién de los que estamos sentados aquí en la mesa había revolucionado el contestador. No nos ha costado, decir que no nos ha costado mucho. Enseguida lo habéis adivinado. Sí que es verdad, ¿no? Decir que Pablo Iglesias es el líder mejor preparado desde la transición. A nuestros oyentes les parecen palabras mayores. Enseguida vamos a escuchar los motivos, pero también hablan de la reforma electoral y sobre ese cambio de nombre de la Plaza de la Constitución de Gerona por Plaza 1 de Octubre. En este caso, nuestros oyentes aportan un dato que quizá a los independentistas se les ha pasado por alto. Fíjense si llegan a ser ignorantes estos separatistas que no saben que el día 1 de octubre fue cuando nombraron jefe del Estado al señor Franco. Adelante, separatistas, seguid igual de burros. La reforma electoral que están intentando aplicar Ciudadanos y Podemos sigue siendo una estafa. Basta de proporcionalidades o no proporcionalidades. España necesita listas por distritos que representen a la sociedad civil y no al jefe de partidos. Ojo. Es increíble. Un hombre que confunde en los títulos de los libros de Kant, que no sabe nada, que habla un inglés macarrónico. Creo que Pedro J. se ha pasado 3 pueblos valorando la capacidad de Iglesias. El nivel de Pablo Iglesias de liderazgo está en función de la verdad. Y este hombre está en las antípodas de la verdad. Bueno, vamos a ver. En un debate, pues tampoco se precisa y se matiza. Es verdad que Pablo Iglesias no es el líder mejor preparado de la transición, pero sí es uno, desde luego, de los actuales dirigentes, el que tiene una mejor, y fijaos que he hecho el matiz, una formación menos deficiente. Y desde luego, algún mérito habrá que reconocerle cuando ha sido capaz de poner en marcha, junto con su amigo Monedero, prácticamente de la nada, una formación política que hasta hace 4 días parecía la alternativa de poder, o por lo menos le sirvió a Rajoy para generar un antagonismo de un peligro y de una amenaza. Yo estoy distante, pero bueno, sideralmente de las posiciones de Pablo Iglesias, pero creo que hay que reconocer, y fijaos que todo ha venido de que yo he empezado explicando que creo que ese proyecto está acabado, porque su sectarismo le ha llevado a dilapidar cualidades
de representación pública. Nadie puede discutir que Pablo Iglesias es un buen dialéctico, nadie puede discutir que Pablo Iglesias es un gran comunicador, nadie puede discutir que Pablo Iglesias tiene el carisma del liderazgo ante buena parte de los suyos, pero claro, luego también está lastrado por ese sectarismo, por esa hiperideologización, yo he dicho, por ese sentimiento de odio hacia una parte de la sociedad española que le neutraliza. Yo creo que es una de las personalidades más interesantes de la política española, en lo bueno y en lo malo. Bueno, ha quedado aclarado, Pedro. En cualquier caso, bueno, ya ves cómo son nuestros oyentes. Bueno, pero me parece bien. Oye, está fenomenal, estamos de tertulia, y en una tertulia pues no es como en un artículo en el que precisas cada palabra. No, está claro. Además, ellos son partícipes y están aquí al quite. Nos quedan 3-4 minutos para hablar de Cataluña. Hoy dábamos la información de la ANC, ese posicionamiento de la ANC con Puigdemont, también Torrent en el retiro de fin de semana que excursión, que nos lo cuenta hoy. Sara. Y el dinosaurio sigue allí. Efectivamente. Nos lo cuenta hoy, por ejemplo, El Español, esa excursión que habría hecho ayer el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en un día, por supuesto, que para ellos no deja de ser importante, un día simbólico, el día del exilio. Hoy La Vanguardia también nos cuenta que en abril, una vez el juez Pablo Llarena tenga ese auto de procesamiento, se va a reactivar la euroorden de detención. Lo mismo que contó María Peral hace 12 días. Sí. Acordaos que ese es un factor muy importante, para lo que puede ocurrir en Cataluña, porque en el momento en que reactiven la euroorden, lo detengan y lo traigan a España, a la cárcel, se ha acabado todas estas tonterías de si presidente... Pero hasta que eso suceda... pero cuidado, porque hay ahora 2 meses de eso. Lo que estamos viendo ahora, yo creo, es la pugna por el poder dentro de todo el amplio espectro nacionalista separatista, y no solo Puigdemont, que yo creo que los suyos no le deben querer ni para ir al bar de enfrente, sino dentro de la propia antigua Convergencia, entre Convergencia y Esquerra, las organizaciones que controlan la calle, como son ANC y Òmnium, que reclaman su cuota de poder y de protagonismo, y a ver cómo se salda esa pugna de poder, que se tiene que saldar saliendo de ahí un candidato para la investidura, y eso va a ocurrir antes de que Llarena active, si es que lo hace dentro de 2 meses, la euroorden contra Puigdemont. Pero que no se nos quede fuera tampoco esa otra dimensión que nosotros hemos querido subrayar cuando hemos llevado a la portada la charlotada de ayer de Prats de Molló, porque ya tiene suficiente carga grotesca con lo del día del exilio y el honrar. Es verdad que hubo catalanes que murieron en situaciones trágicas del bando republicano, y no digamos del otro bando, durante toda la oleada de asesinatos fomentada o como mínimo tolerada por los gobernantes del partido de Torrent. Pero Prats de Molló es también el lugar, atención, y esto lo sabe poca gente, desde el que Macià montó el intento de invasión militar de España en 1926, combinada con atentados terroristas que no llegaron a realizarse, como la voladura al paso por el túnel de Canfranc del tren en el que iba Alfonso XIII, en el que estuvieron implicados uno de los hermanos Badía, que luego terminó siendo el jefe de policía, el director general de seguridad de la Generalitat. Es decir, que en distintos momentos de la historia, el nacionalismo catalán ha incurrido en la tentación, o ha coqueteado o ha merodeado con la tentación de la acción violenta y del terrorismo, como ocurrió luego en Terra Lliure. Y por eso no es ninguna divagación en el vacío el convertir lo sucedido en el País Vasco y aquello de lo que nos estaba hablando Maite Pagaza en una advertencia para esta gente, porque empiezas perdiendo el oremus y la legitimidad, el gobierno en el exilio de la República, y terminas inoculando en jóvenes fanáticos el principio de que el fin justifica los medios. Sí.
desde luego. Y lo hemos vuelto a ver además este fin de semana también con los niños en el Colegio de Barcelona cantando, bueno, esa canción, ¿no? Riéndose de arrimadas, en fin, esto continúa igual. Veremos a ver qué es lo que pasa dentro de un par de meses si realmente se reactiva esa euroorden de detención. Y veremos con qué consecuencias, porque el problema es que en Bélgica puede conceder esa extradición en condiciones lamentables. Bueno, ahí es donde está el juego de las 7:30 de Llarena. Él cree, y esta es la historia que dio en exclusiva María Peral y que hoy básicamente repite al cabo de semana y media La Vanguardia, Llarena considera que la instrucción a partir de los papeles de Jové y de las declaraciones que están realizando, por ejemplo, Neus Munté reconoció haber asistido a las entrevistas que aparecen en la agenda incautada en ese registro. Es decir, él considera que la instrucción está avanzando lo suficiente como para, estudiándose bien la tipificación y la jurisprudencia, es que ese problema, que la jurisprudencia en el belga es muy jodida. Bien, pero él cree que está en una posición muchísimo mejor de la que estaba cuando se encontró con esa euroorden heredada de la resolución de la jueza de la Audiencia Nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa, que tenemos que hacer ya una pausa y seguimos en el programa. Es la mañana. Es la mañana de Federico. Es radio. Necesitamos un buen seguro de salud, Daniel, y Aegon es el mejor, ¿eh? Sí, ellos saben que la salud es muy importante, precisamente. Lo más importante. Exactamente, nos ofrecen las mejores coberturas, hospitalización incluida, libre elección entre 39.000 especialistas, que es muy importante que nos atienda gente con los conocimientos necesarios, además desde un precio muy asequible, desde 32,95 euros al mes, llamando al 900-177-177. Y eso que has dicho ahora tienes mucha razón, con los conocimientos necesarios que estamos conociendo y dando cada noticia últimamente, que bueno, pues Aegon ahí tiene todas las garantías. Y en el Corte Inglés, Celia... Blancolor. Ay, lo que me gusta a mí, claro, las sábanas y los eso es. Pues mira, tenemos un 50% de descuento en fundas nórdicas, juegos de cama, edredones también, y un 30% en las mejores marcas Calvin Klein, Rey Martí, Bassetti, bueno, pues ya sabes, y además un 20% en las telas de decoración de las mejores firmas y los stores Luxaflex, Bandalux y Saxon. Blancolor, en el Corte Inglés. Bueno, pues ahí está, Blancolor. Gracias, Celia. Juan Pablo Polvorinos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la última hora de la información. Empieza ¿por dónde fuerte pasa? la semana. Cuéntanos. Con la declaración, todos pendientes de la Audiencia Nacional. Francisco Granados declarando a petición propia para hablar de la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Durante todo el día vamos a estar muy pendientes de todo lo que diga, porque no solamente nosotros, hay mucha gente en el Partido Popular que va a estar mirando con los dos ojos prácticamente a la acera de enfrente, que es donde está la Audiencia Nacional, justo enfrente de la calle Génova. Ha dicho Granados esta mañana que no solamente va a poner el ojo en Esperanza Aguirre y va a hablar de ella, sino que también va a hablar de Ignacio González y otras personalidades de relevancia actual del Partido Popular. Lo ha confirmado hace unos minutos el propio Granados. Insisto, estamos pendientes, y no solamente nosotros, sino muchos más. Hoy es día de declaraciones muy importantes también, Rosana. En este caso, en la audiencia de Sevilla, juicio de los seres, expedientes de regulación de empleos, declara el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, dará detalles de todo lo que hacía, las subvenciones, las ayudas, y sobre todo el apartado por el que ha resultado más llamativo y más mediático el caso de Francisco Javier Guerrero, que era el dinero que dedicaban él y su chofer a la compra de cocaína. Estima la investigación que eran hasta 25.000 euros al mes, dinero público que se dedicaba a la compra de drogas para el consumo de unos cuantos. Oye, será interesante, Juan Pablo, perdona, ver hoy en los medios el espacio que ocupa la declaración de Granados y el espacio que ocupa la declaración de Guerrero. Desde luego. Sobre todo en determinados medios. Sí. Sí, porque es cierto que eso tiene gracia. Hablamos con mucha razón de las dimensiones de la corrupción en el PP, pero las dimensiones de la corrupción en el Partido Socialista Obrero Español son de tal dimensión. Sí. Habrá que estar pendiente también de eso. En Cataluña, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña no se terminan de poner de acuerdo. Los republicanos quieren que sea de forma simbólica, los otros quieren que sea una presidencia efectiva por parte de Puigdemont desde Bruselas. Bueno, esta mañana el gobierno insiste en que no va a tolerar de ninguna manera una posible presidencia de manera ilegal, de corte ilegal. Lo ha dicho Méndez de Vigo esta mañana hace un rato en Radio Nacional. Ha añadido que no van a tener ninguna contemplación con Carles Puigdemont. Y esto es casi una noticia de servicio público. Si tenía alguno de nuestros oyentes, o alguno de vosotros, no lo sé, pensado viajar
viajar a Londres y aterrizar en el aeropuerto London City, bueno, va a estar cerrado durante todo el día porque se ha encontrado por allí una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy habitual, pero bueno, se ha encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial, de manera que durante todo el día pues van a estar trabajando los equipos de desactivación de explosivos por allí. El cierre del aeródromo va a afectar a 16.000 pasajeros. No es el más grande, pero hay mucha gente que aterriza allí, sobre todo hombres de negocios importantes. Es el que está en plena ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Nos retrotrae a El instante más oscuro, la película que se acaba de estrenar sobre el papel de Churchill durante el Blitz. O sea, es que Londres fue una capital bombardeada por los alemanes para intentar, ahora que hemos estado hablando de la resistencia frente al terrorismo, pues aquello lo fue también a gran escala. Y para recordar, Pedro, ahora que tanto se ironiza sobre los británicos, la inmensa deuda que tiene Europa con los británicos. Sin la defensa impuesta por Churchill en Gran Bretaña, Europa hubiera sido repartida entre Hitler y Stalin sin el menor problema. Luego, esa película yo la recomiendo vivamente porque demuestra, claro, los británicos fueron en ese momento una nación movilizada por el liderazgo de un hombre. Exacto. Que en el propio gabinete de guerra tenía la oposición de Chamberlain y su antecesor Chamberlain y Halifax, que estaban urdiendo una trama de negociación a través de la embajada italiana. Sin duda. Y con las tropas bloqueadas en Dunkerque, con la batalla de Inglaterra en el momento en el que los alemanes todavía dominaban el aire, los londinenses con la sensación de estar inermes frente a los bombardeos alemanes, por eso es por lo que yo pienso que Churchill fue el hombre más importante del siglo XX. Y con un estado anímico profascista importante en partes de Gran Bretaña, y en eso habría que reforzar la película que tú has citado con la maravillosa novela de Ishiguro, Los restos del día, que es un retrato maravilloso del riesgo límite que corre Gran Bretaña. Esa novela, de la que se hizo también una muy buena película con Anthony Hopkins haciendo el papel del mayordomo, refleja lo que se llamó el Cliveden Set, que era el grupo de ricos sofisticados que con una gran frivolidad, parecido al del radical chic de medio siglo después, ante la extrema izquierda. Entonces era el grupo en torno a Lady Astor. Exacto. Que simpatizaban con los nazis y que consideraban que lo elegante, lo que conectaba con la buena sociedad, era el appeasement, el apaciguamiento frente a la barbarie nazi, que era un dique de contención contra el comunismo. Entonces, efectivamente, esa novela... que es bellísima, por otro lado, de una calidad literaria extrema. Reflejan muy bien eso. Fijaos lo que le hemos sacado, lo que nos ha dado de sí. Iba a decir. Esto no lo busquen. Que hay, el pepino sin estallar que han encontrado. No lo busquen en otras radios porque no lo van a encontrar. Eso todo claro. O sea, estos 5 minutos hay que sacarlos, extraerlos y colgarlos ahora mismo en libertaddigital.com. Casi como lo de Guerrero, ¿eh? Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya está. Bueno, y las siguientes 2 horas también. Habría que hacer una pausa por lo menos de 35 minutos para que yo ahora venga a hablar de Andreita y las charangas y chirigotas. Toma restos del día. Hoy es todo muy chirigota en la Crónica Rosa, porque tenemos por un lado esta asquerosa reacción por parte del Carnaval de Cádiz, que ha seguido enfrentándose a la pobre chavala, y mira que ha pedido por activa y por pasiva que ella no quiere ser famosa, que la dejen en paz. Tenemos que hablar también de lo que ocurrió en el programa de Jordi Évole con Juan Carlos I. Ya sabes que yo no soy muy de defenderle, pero ¿para qué se meten estos berenjenales? ¿Por qué se deja llamar durante un espacio por Jordi Évole para que le ponga en evidencia delante además de José María García? ¿Por qué hay alguien que le ha aconsejado que lo haga? Hablaremos de la gran noche de Mariano Rajoy. No puede faltar ese baile que se ha hecho. Bailongo, ¿eh? Muy bailongo. Sí. Lo que pasa es que cuánto daño la salsa y los bailes de salón han hecho mucho daño, porque todo el mundo acaba bailando con el mismo paso. Yo no lo puedo entender. Rafael que bailaba. Pero que le gusta, a él le gusta
mucho los Pero, ritmos. ¿de verdad que no me están tomando ustedes el pelo? Que hemos aprovechado que no está Federico para que seguro que le piten los oídos. Yo tengo que decir que si no fuera por muchas otras, Federico pasaría a la historia por su capacidad de retratar con una sola palabra a los grandes personajes de la actualidad. Y tú dices, ¿por qué lo tiene que hacer? Pues porque es campechano. Porque ha hecho de esa campechanía la identidad de su proyección como jefe del Estado y ahora como rey emérito. Pero que seas campechano no tienes que tener un asesor que te diga, mira, yo creo que a esto, señor... Ya no tienen la infraestructura, los eméritos que tenían antes en Zarzuela. Solo no está Ana. Y ya pero no están tan acompañados. Y ya les ha pasado más... Ahora, perdónenme, a mí lo que me deja boquiabierto, porque me lo acaba de enseñar Isa, es el presidente del gobierno bailando salsa. Y me lo pasó ayer Federico y pensé que era antiguo, pero no es la primera vez. No, a él le gusta bailar. Sí, esto es este fin de semana. Bueno, pero hay cosas buenas. Podemos hablar de parejas que parece que vuelven, como por ejemplo la de René Ramos y Vania Millán, que ahí hay un rumor, o Mónica Cruz, que parece que vuelve con Miguel Ángel Muñoz. Así que bueno, a ver si hay un poquito de luz al final de este largo túnel. Seguro. Pues hasta las 12 del mediodía con Isabel González, Ana Samboal, muchas gracias. Buenos días, Rosana. Pedro, muchas gracias. Buenos días, Sara Sanz. Hasta mañana, aquí a las 6 en punto. Ahora se quedan con Isabel hasta las 12. Hasta mañana. Es La Mañana de Federico. Es radio.